Solo tengo una cosa para que te mueras de envidia. Yo lo tengo y tú no. Tanto trabajo y lo paradójico es que yo todavía no tengo el mío, ¿no? Mira, te lo voy a presumir aquí, se los voy a presumir a todos. Esta es la batalla cultural, aquí están los guapísimos autores y sus biografías. La primera página es una copia blanco y negro de la tapa, es cartulina sulfatada, cartón sulfatado, plastificado, color mate, está padrísimo al tacto, y también para que sepan, pues está aquí el prólogo del señor Pablo Muñoz Iturrieta. No se pueden perder la parte del prólogo, que está genial. Son 250 páginas, en donde este es el primer tomo, como comento, este es el tomo número 1, está en 2 tomos, porque es una cantidad de información impresionante, Ignacio, impresionante. Yo lo tuve en mis manos y empecé a leerlo, a saborearlo. La verdad es que no tiene comparación su trabajo, Ignacio, no tiene comparación. Pero bueno, vamos a empezar con esta entrevista, Ignacio. Lo primero que te quiero preguntar para que nuestra audiencia se entere es que nos cuentes quién es Ignacio la persona. Ahorita hablamos de lo escrito, de lo intelectual, pero ¿quién eres tú, Ignacio? Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? ¿Qué te gusta hacer? Todas esas cosas. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y justamente por el honor de ser el primer ponente que abre con toda esta serie. Bien, alguna vez le preguntaron a Borges cómo se definiría él mismo y él, con su prístino estilo, respondió: todavía lo estoy averiguando. Podría decir que, como dice San Agustín, hombre soy, uno entre tantos, que intenta cumplir con el consejo que da San Pablo cuando dice que evidentemente Cristo nos liberó no para seguir los deseos del mundo, sino para servirnos los unos a los otros. Desde lo personal siempre tuve una vocación más emparentada con lo que es la comunicación social, algo que me ha llevado a estar en este mismo año cursando ya mi último año de la licenciatura en Ciencia Política. Soy escritor, redactor y ensayista. Comencé en el estudio de lo que es el movimiento ecologista, en lo que supo ser Fundación Libre, donde fue de hecho el mismo Horacio Giusto quien me abrió las puertas y me alentó muchísimo a seguir escribiendo. Ahí comencé a desarrollar lo que es mi estudio sobre el ecologismo, sus intelectuales, sus inicios, sus bases teóricas y sus principales premisas, a fin de poder comprender de manera clara su agenda. Interín de todo eso, tuve el honor de poder participar en diversas conferencias relacionadas a la temática, en las cuales pudimos participar con grandes ponentes como Horacio, como Daniel Schingel, con grandes científicos de la región como es Michelle Urrea Vivas. Y bueno, hoy por hoy redacto en lo que es La Resistencia Radio, donde con Horacio podríamos decir que somos las dos personas que más han tratado de estudiar este fenómeno, al menos en lo que es Argentina. Y bueno, comencé así hace 4 años y hoy tenemos el honor de poder estar presentando el libro negro del ecologismo. Así que creo que no hay mucho más para poder aportar en ese sentido. Ignacio, ¿cuántos años tienes? Porque eso es impresionante. 21, de hecho cumplí hace poquitos días, en diciembre. Es importante recalcar para todos los que nos están viendo que Ignacio tiene una capacidad intelectual impresionante y es un chavo de 21 años que en su mayoría están captados por el posmodernismo. O sea, Ignacio es una joya entre 1 millón de jóvenes. De verdad, no se pueden perder el libro para que conozcan mucho más de él y de su pluma. Un autor se conoce por su pluma. Y la pluma de Ignacio es una pluma muy fácil de entender. Generalmente cuando hay mucho conocimiento, la gente se empelota en su conocimiento y termina siendo difícil transmitirlo escrito. Pero tiene una pluma muy liviana, una pluma muy fácil de entender,
no se pueden perder su parte del libro. Todo el libro es una maravilla, pero deben de conocer a Ignacio. Ignacio, la pregunta del millón: ¿casado, soltero, viudo, divorciado? No, por el momento soltero, todavía no he tenido el placer de comenzar una relación amorosa en lo que va del año. Ok, entonces pueden inscribirse en www.idealibresoficial.com. Ahí déjenos comentarios, chicas, nosotros les pasamos ahí los mejores currículums al autor, somos representantes en todo. Teníamos que vender el libro, no a mí todavía. Bueno, Ignacio, comencemos con el libro. ¿Cómo nace la idea del libro negro del ecologismo? Hubo una partida, la historia de la batalla cultural se divide entre antes del libro negro de la nueva izquierda y después del libro negro de la nueva izquierda. Entonces tenemos una compaginación con el nombre del libro negro del ecologismo y el libro negro de la nueva izquierda. A mí me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué fue esto? ¿Cómo le decidieron? ¿Cómo fue creciendo la idea de hacer esto? Bueno, bien. Primeramente tenemos que reconocer un dato que es histórico y sociológicamente muy importante, que es que, como reconoce el sociólogo marxista Edgar Morin, es desde la década del 60 que comienza a articularse esta concepción de batalla cultural, en ese momento en lo que podría denominarse el Mayo francés. Ahora bien, entre todas las causas de moda, sin duda el ecologismo es la más fashion. Esto lo diría David Frum del Instituto Americano para la Investigación de la Publicidad Pública. Con Horacio surge la idea de poder desarrollar este libro a partir de la necesidad de hacer un aporte a lo que hoy se denomina justamente batalla cultural. En específico a un espectro que entendíamos que nadie le estaba otorgando la importancia necesaria en lo que es la lengua castellana. Y sucede que, como explica Chesterton, incluso las ideas más ridículas y contrarias al sentido común, cuando nadie las discute, puede llegar un momento en que tengamos que desenvainar una espada para afirmar que el pasto es verde. Este espectro, evidentemente, es el ecologismo. De hecho, creemos que en buena medida la situación se mantiene tanto o peor que cuando decidimos comenzar a escribir este libro. Porque de hecho, como lo mencionábamos en uno de los vivos anteriores, en lo personal solamente yo cito alrededor de 35 libros, sin contar lo que son estudios académicos o ensayos científicos. De esos 35, solamente uno toma una posición crítica del ecologismo abiertamente. El resto son todos autores proecologismo, o en su defecto dicen que el ecologismo está bien, pero que en definitiva lo malo sería tomar una posición totalmente sesgada. Yo preguntaría a estos autores qué es lo que entienden por ideología, porque como bien explica Horacio, cualquier tipo de ideología conlleva un vicio, y de hecho el ecologismo tiene varios. Por eso es que desde los años 60, cuando se articula y se consolida como un movimiento político definido, todas y cada una de sus principales premisas son sino modelos fallidos, porque podríamos comenzar a hablar desde lo que es la sobrepoblación en los años 60, al enfriamiento global de los años 70, al calentamiento global de los años 80, o el cambio climático de los 90 en adelante, o mismo lo que fueron los agujeros de la capa de ozono. Vemos que una y otra vez los postulados más importantes siempre terminan siendo modelos fallidos, que nunca llegan a consolidarse como se esgrime desde un comienzo. Pero siempre y en todo momento vemos que cualquier tipo de mal que surja y que acontezca al planeta Tierra tiene en última instancia como principal precursor al ser humano. Por eso es que desde Paul Ehrlich a David Attenborough siempre se mantiene la misma premisa, que es que las sociedades humanas son un cáncer para el planeta, o como diría David Attenborough, que los humanos somos la plaga del planeta. Siempre el mal, en última instancia, tiene al ser humano como el principal precursor de todos los males que atañen al planeta. Ignacio,
¿qué es lo que te impulsa a salir con tu primer libro tan contracorriente? Para una persona como tú, que estudia, que tiene la facilidad para transmitir ideas de esta manera, ¿por qué salir tan a contracorriente? ¿Por qué para ti es tu primer libro? La mayoría de los autores siempre buscan salir con algo que vaya a ser un boom en ventas, sienten que van a vender 700 millones de miles de copias en un mes porque tocan temas que están tan ad hoc, tan de moda, y tú sales ¡pam!, con algo tan a contracorriente, porque pues el ecologismo es bonito, es la onda, es la moda, y tú sales con un golpazo de frente. ¿Qué te impulsa? ¿Qué es lo que te hizo salir de esta manera? Principalmente el deseo y la búsqueda de la verdad, porque en definitiva no se puede servir a dos señores, o servimos al único Dios verdadero o servimos a los intereses del mundo. Y por otro lado, con Horacio consideramos una premisa que de hecho es muy particular y muy original, dicho sea de paso. Porque vos hace un rato mencionabas la cuestión de la batalla cultural. Bueno, en gran medida se libra a partir de lo que se va a conocer desde la década de los 70 como los nuevos movimientos sociales. De hecho, vastedad de autores hacen mención de los mismos, desde Chantal Mouffe hasta Ernesto Laclau, podríamos mencionar a Tilio Borón y seguir toda la noche. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando Agustín Laje y Nicolás Márquez publican el libro negro de la nueva izquierda, ellos se enfocan particularmente en la cuestión del feminismo y de la ideología de género. ¿Qué es lo que sucede? De hecho, esto lo explica mucho mejor Horacio, para poder redondear la idea. El feminismo, entiéndase, lo más peligroso que puede llegar a tener es que odia a la mitad de la humanidad, al 50%, que es el hombre blanco, heterosexual, capitalista, cristiano y conservador. Con el ecologismo pasa algo mucho más particular, que es que odia al 100% de la humanidad. Y esto no lo digo yo. Pueden leerse desde Garrett Hardin hasta Paul Ehrlich, David Attenborough o los hermanos Paddock, siempre la premisa es la misma. El ecologismo detesta abiertamente al ser humano, a quien entiende que es el principal propulsor de la crisis ambiental que podría llegar a eventualmente destruir a todo el planeta. Ahora bien, de todos los nuevos movimientos sociales, el más peligroso, parafraseando a Alan Lippitz, es el ecologista, porque todas las cuestiones ambientales significativas son políticas. Esto es así precisamente porque la particularidad de la ecología humana es que sus relaciones con la naturaleza están mediatizadas mediante formas y dispositivos políticos, son vinculantes, es decir, que vinculan a toda la sociedad. Por eso es que el ecologismo, partiendo de la necesidad de salvaguardar el planeta en común, como diría Michael Lowell, es esa categoría de conflicto social que puede unir a todas las demandas postmodernas, ¿bien? A todos los movimientos sociales que lo que intentan es trazar una batalla contra los fundamentos de la sociedad occidental y capitalista. De hecho, como señala el historiador Eric Hobsbawm, el único de los denominados nuevos movimientos sociales capaz de traspasar todas las fronteras es el ecologista, porque está basado en una reivindicación común de todas las demás. La pregunta acá es, ¿qué es el ecologismo? Bueno, el ecologismo de hecho se define en contraposición a, porque el ecologismo no tiene una identidad como tal, sino que sus premisas básicas y sus construcciones teóricas van a ser sino premisas en contra de los valores de la sociedad occidental. Piénsese en Naomi Klein cuando señala que este movimiento pone en cuestión no solo nuestras relaciones económicas y el sistema productivo actual vigente, sino los valores y las actividades que definen a nuestras comunidades y que definen a nuestras propias identidades.
al ecologista no le importa el medio ambiente, ¿sí? De hecho, si le importara el medio ambiente, no sería ecologista justamente. Por el contrario, para el ecologista, no basta con una mejora ambiental. Por el contrario, como diría Herbert Marcuse, no se trata de purificar la sociedad existente, sino de modificarla. El problema no es si nuestra sociedad es ambientalmente saludable, ¿bien? Como señalaría Flavia Brofoni, el problema es, ¿queremos mantener nuestra sociedad tal cual está planteada? Lo que busca el ecologista en última instancia es, citando a Michael Lowy, una proposición radical que apunte a una transformación y que rompa con los fundamentos de la civilización occidental, ¿sí? Ahora, lo particular del ecologismo es que justamente involucra todos los aspectos de la existencia humana, desde lo que comemos a la forma en la que nos transportamos, de qué trabajamos, la cantidad de hijos que llegamos a tener. Literalmente involucra todo lo relacionado a la vida y a la existencia humana contemporánea. Ignacio, hay una parte que tiene mucho que ver con el último capítulo de este libro. El último capítulo de este libro se llama La sacralización del ecologismo, y me gustaría que nos metiéramos un poco en eso, porque yo sé, tenemos muchos seguidores, muchas personas que adquieren nuestros libros, que son cristianos o católicos o pertenecen a la cristiandad en general. Y esto es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Le están transmitiendo ideas a las personas como si el ecologismo fuera una religión, como si el ecologismo fuera algo sagrado, la madre tierra y todo lo que conlleva de esto. Platícanos un poquito de eso. Bien, de hecho es un señalamiento muy válido, porque de hecho el ecologismo tiene todos los componentes que caracterizan a una religión, llámese catolicismo, llámese evangelismo, llámese judaísmo. Literalmente todos los componentes que tiene una religión para definirse como tal, los tiene el ecologismo. El ecologismo cuenta con templos, cuenta con mesías, cuenta con dogmas. Piénsese, por ejemplo, cuando Greta Thunberg siempre insiste sobre lo mismo, que es: no me escuchen a mí, escuchen a la ciencia. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que efectivamente lo que la persona promedio hace es leer el titular de cualquier tipo de revista, de cualquier tipo de medio, y siempre es Greta Thunberg y se instala una cita. Esto es precisamente porque, como cualquier tipo de religión, cuenta con sus mesías, que son justamente los que van guiando al rebaño. Piénsese, por ejemplo, porque en Navidad, por ahí, por esas fechas, me regalaron un libro de Greta Thunberg. Por supuesto, no he podido leer ni una palabra, pero hay algo que cabe acotar en este punto que es muy importante. Su libro no tiene una sola cita. Su libro no tiene pie de página. Su libro no cita, está hablando de ecologismo, y su libro no cita absolutamente ningún estudio científico. Su libro no cita absolutamente ningún otro libro, ningún otro autor predecesor que haya hablado de los temas. Es una persona que escribió lo que se le ocurrió en su cabeza, lo puso ahí sin ningún tipo de sostén intelectual. Perdón por el paréntesis, pero es importante acotarle a la gente. No hay problema. De hecho, decía Schopenhauer que la persona que escribe para los idiotas siempre se asegura de tener un gran público. Ahora, es muy peculiar esto que vos estás señalando, porque si la gente que puede adquirir el libro negro del ecologismo comienza a leer únicamente el tomo 1, ni siquiera digo que lean los dos, van a ver que por lo menos contamos entre 4 y 5 citas por cada página. O sea, miren, es fundamental. la parte, todo esto es una citas. Escriben un 3/4 de página y un cuarto, casi media página de citas, y con citas todo el libro. Pero es un fenómeno interesante que si das
porque nosotros ahí estamos citando a las principales revistas científicas. De hecho, citamos a Science, a Nature, a Science Direct, un montón de revistas científicas con estudios que están revisados por pares justamente. Pero Greta no tiene la necesidad de tomarse el trabajo que nosotros hacemos con Horacio, porque literalmente nadie va a criticar desde los medios hegemónicos al menos la posición que ella está vendiendo. Mire, lo encontré. Exactamente. De hecho, en Argentina ya se estaba vendiendo, creo que desde el año pasado. Esto es su libro, no tiene una sola cita en todo el libro. De verdad, no les estoy mintiendo, no tiene una sola cita en todo el libro. Pero es impresionante. Pero justamente vos podés corroborar que ni siquiera necesita tomar citas. Y el ecologismo tiene esta peculiaridad, que es esa enfermedad ideológica que se expande mientras muchos creen mofarse de ello por publicar memes de Greta Thunberg en Twitter o en Instagram. Esto es lo peculiar que se da dentro de lo que es el movimiento ecologista. Que como cualquier religión, tiene tanto sus mesías, como sus dogmas, como sus templos, como sus verdades que son indiscutibles. Piénsese, por ejemplo, en la idea del consenso científico en torno al cambio climático. Esto, como lo mencionábamos en uno de los vivos anteriores, comienza a popularizarse particularmente luego del año 2013, cuando John Cook populariza un estudio en el cual llega a la conclusión de que el 97% de los científicos estaban de acuerdo con que el cambio climático es producido por actividades humanas. ¿Bien? Ahora, como señalábamos en uno de los vivos anteriores, en principio vamos a un ejemplo empírico. Nadie votó la teoría de gravitación universal de Sir Isaac Newton, ¿sí? Y por más que el 97% de los científicos de todo el mundo digan que esa ley es equívoca, nadie va a salir despedido del suelo. Acá lo fundamental es lo que señalaba Jean Cocteau. No se puede confundir la verdad con la opinión de la mayoría, ¿sí? Porque eso no es ciencia. Esto es como decir, yo digo que 2 más 2 es 6 y vos decís que 2 más 2 es 3. Bueno, el consenso, ¿qué sería? Acordar que 2 más 2 es 4, lo cual sería correcto, pero no está bien fundamentado la explicación, ¿bien? No sé si me explico, es un ejemplo muy simple como para que tomemos diámetro de lo que estamos discutiendo. Y justo hace poco publicamos aquí en Ideas Libres, hace unos días, la entrevista con un científico de Estados Unidos que decía que decir que el 97% de los científicos está de acuerdo con esa teoría, pues hay que saber qué les preguntaron, porque si al 97% le preguntaron, ¿estás de acuerdo que existe el cambio climático? Bueno, pues hay cambios climáticos y todo el tiempo cambia el clima. Hay que saber, claro, no es posible que digas que sostienes políticas públicas por la opinión de quién sabe quién le preguntaron. Completamente, a eso quería apuntar. Y de hecho, lo que nunca se menciona es que, por ejemplo, Javier González Corripio es un científico climatólogo, meteorólogo y experto en cuestiones climáticas, que de hecho participó en muchísimos estudios de la NASA. Él señala algo que es muy interesante y que nadie parece señalar. Hay editores de las revistas científicas más importantes del mundo que tuvieron que dimitir por publicar artículos científicos contrarios al mainstream. Tomemos otro ejemplo. En el escándalo de ClimateGate, que se da en la conferencia, en la cumbre climática del año 2009, donde la Universidad de East Anglia quedó muy mal parada, una de las referentes en cuestiones climáticas, porque se filtraron mails donde se demostraba que estaban tergiversando datos a favor de la teoría oficial. De hecho, esto lo documentamos en el tomo 2 del libro. Y la otra cuestión es que hay muchísima más financiación disponible para publicar a favor de la teoría oficial. Tomemos un ejemplo. La Unión Europea, de manera anual, brinda 320.000 millones de euros al año para objetivos climáticos. En el mercado de CO2, solamente Europa dedica más de 49.000 millones de euros. Y no hay ningún tipo de financiación para investigar desde la otra posición,
O sea, no hay un debate verdaderamente científico, porque siempre se respalda la misma teoría. Eso no es ciencia. Y por otro lado, David Legates es un profesor, es un climatólogo también, se puso a examinar los resultados que popularizó John Cook y llega a la conclusión que solamente el 0.3% de todos los estudios que él presentó respaldaron abiertamente la posición del cambio climático antropogénico. Los otros, si bien se refieren a la cuestión del cambio climático, nunca dicen explícita y abiertamente que se da debido a factores humanos. Esto obviamente nos modifica totalmente los resultados obtenidos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los casos, los estudios que evidentemente se tomaron para popularizar la conocida cifra del 97%, de hecho no son significativos porque ni siquiera respaldan abiertamente a esa teoría. Y va de la mano con lo que vos señalabas. Hay que ver qué se les preguntó. Porque si vos me decís, bueno, el 97% del consenso científico está de acuerdo en que porque vos te comiste un asado el domingo estás contribuyendo al cambio climático, bueno, eso no es del todo cierto, de hecho. Y de hecho es muy peculiar que se siga hablando hoy en día del consenso científico. ¿Por qué digo esto? En el año 2010, luego del escándalo de la cumbre climática de 2009, una red mundial de 1.000 científicos y expertos en cuestiones climáticas publicaron una carta pública en la cual respondían al dicho consenso justamente desde la posición contraria. Esto año 2010. Año 20, que de hecho, si tenemos en cuenta que son 1.000 científicos o expertos en clima o relacionados a áreas similares, son casi 20 veces el grupo de científicos del IPCC de la ONU, el órgano de cambio climático y de cuestiones climáticas a escala global de la ONU. Representan en cantidad casi 20 veces al grupo de científicos del IPCC, que en ese momento era de 52. Menos verídico es hablar de consenso climático hoy en día, cuando en 2021 una red global de 500 científicos le enviaron a Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, una carta pública donde justamente advierten que no hay ningún tipo de crisis climática. Ahora bien, lo verdaderamente significativo en torno a la cuestión del consenso científico es que no hay una correlación significativa entre los niveles del dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero considerado por la ONU, y, por ejemplo, su correlación con la temperatura de la Tierra sobre la línea de tiempo geológica. De hecho, Tim Patterson, un climatólogo canadiense, señala que cuando los niveles de dióxido de carbono eran 10 veces más altos que hoy, la Tierra se encontraba en su punto frío absoluto de los últimos, creo que, no me quiero equivocar, pero casi 5 millones de años. O sea, teníamos 10 veces más dióxido de carbono que hoy, y sin embargo la Tierra se encontraba en su punto frío absoluto. De hecho, como señala Judith Curry, climatóloga y exdirectora de la Escuela de Ciencias Atmosféricas del Instituto de Tecnología de Georgia, señala que el consenso científico, por ejemplo, no tiene ningún tipo de explicación para el aumento del hielo en la Antártida. De hecho, es interesante señalar cómo es que se miden esos récords históricos que tanto se habla sobre la temperatura. Porque si comparamos lo que es el Polo Norte con el Polo Sur, donde se encuentra la Antártida, hay muchos más termómetros en el Polo Norte que en el Polo Sur. Con datos del año, no quiero equivocarme, pero creo que 2015, la NASA solamente tenía alrededor de 8 termómetros para medir la temperatura de la Antártida. Para que se entienda bien lo que quiero decir, imaginemos que yo te doy 8 termómetros para medir la temperatura de todo México. Te vas a volver loca porque las mediciones son completamente infructuosas, son muy pobres en términos de medición. Y lo que sucede con la Antártida es que es mucho más fría que hace un siglo atrás, por ejemplo. Pero eso nunca se menciona. Sí se menciona el caso del Polo Norte, donde en la actualidad hay una temperatura un poco más cálida que hace 300 años. Ahora, si nos retrotraemos 500 años atrás, lo cierto es que la cantidad de hielo del Polo Norte era el 50% de lo que es hoy en día.
el consenso climático tampoco tiene ningún tipo de explicación para el hecho de que, por ejemplo, la subida del nivel del mar, que tanto se alarma, fue tanto, si no mayor, en la década de 1920 que hoy en día. Y que de hecho la mitad del calentamiento del siglo XX, aproximadamente el 40% del calentamiento, se da antes de 1950, cuando las emisiones de dióxido de carbono no eran un factor a considerar. Ahora bien, ¿qué es lo que se va a señalar? Se va a señalar que, bueno, justamente hay un consenso, que, bueno, nosotros no somos científicos, entonces no podemos determinar exactamente si el cambio climático es o no causado por actividades humanas. Y en ese sentido, seguramente se nos patologice diciendo que somos negacionistas del cambio climático. De hecho, la patologización del contrincante político es una estrategia que ya había utilizado Foucault tiempo atrás para desprestigiar y ridiculizar al contrincante político, llamémoslo así. ¿Qué es lo que sucede? Que al partir de la base de que hay un consenso, eso se va a determinar como lo real, como lo evidente. Cualquier disidente de dicho consenso, obviamente va a ser tratado como quien va en contra de la norma. Lo opuesto a la norma en este sentido se entiende como lo irregular, lo excéntrico, lo desordenado, lo que no está nivelado con la realidad. Bien, entonces, bueno, es mucho más fácil decir, bueno, vos sos un negacionista, que de hecho no suele ocurrir con Horacio, vos sos un negacionista, entonces la verdad es que no te voy a prestar atención. Y sin embargo, muy pocas veces nos ha sucedido que alguien que nos llame de esa manera se atreva a debatir cuestiones científicas, porque justamente si algo caracteriza a nuestro trabajo, es que justamente tuvimos que recurrir a infinidad de especialistas, climatólogos, paleontólogos, justamente para tratar de corroborar las tesis, que para nosotros obviamente es mucho más complejo que para alguien que estudió y se formó desde dichas disciplinas. Ahora, este consenso es tan fácil de romper que cuando alguien presenta simplemente tres ejemplos que van en contra de la teoría oficial, como pueden ser los niveles de dióxido de carbono siglos atrás y la temperatura de la Tierra, bueno, ahí ya simplemente todos se ocultan, ya nadie quiere debatir, es muy frágil, digamos, el consenso, porque en definitiva, si vos corres con la verdad, es muy difícil que alguien como yo te pueda, digamos, pueda tirar abajo tu teoría. Lo que sucede es que justamente, si el ecologismo se basara sobre posiciones verdaderamente científicas, no le habrían errado a todos y cada uno de sus principales exponentes, modelos, claro, desde la década del 60 en adelante. Y lo que sucede es que, como señaló Ivar Giaever, Premio Nobel de Física, el calentamiento global hoy se ha convertido en una religión, porque no lo puedes discutir, no es apropiado, al menos en el ámbito científico, donde se supone que la ciencia debería vencer al dogma. Una religión que se ampara falazmente detrás del estrado de la ciencia, porque como dice Greta, no me creas a mí, créele a los científicos. Bueno, sí, está bien, pero digamos... ¿Cuáles científicos si no pone uno solo? ¿A cuáles científicos si no pone uno solo? A propósito, y sin embargo, si vos te fijás, la mejor prueba de que el cambio climático antropogénico no es ciencia es que es incuestionable, como clarifica el profesor Ramírez Mittelbrun. Y en todo caso, la ciencia muestra que el cambio climático de hecho no tiene mucha relación con las actividades humanas. Efectivamente, y todo eso lo pueden descubrir aquí en este hermoso libro, una obra que no se pueden perder. Definitivamente, esta es una obra que además condensa lo que no van a encontrar ahorita. De verdad, no van a encontrar esta información, no es fácil. Tratar de buscar esto por internet, el trabajo que Horacio y Ignacio han hecho en este libro de investigación es impresionante.
y es información que no está aplicada por el mundo porque no le conviene al establishment. Tienen sus propósitos con el ecologismo, que no es tan fácil que dejen que se desvelen de un momento a otro. Por eso este libro es una joya. Es muy importante que les diga que este libro ya está disponible en nuestra tienda en línea en www.ideaslibresoficial.com. Les voy a dejar el link en los comentarios para que puedan adquirir su libro, y a partir del 22 de febrero va a estar en todo Amazon para que lo adquieran en todo el mundo. Es una joya que tienen que compartir con sus hijos, por favor. Horacio, Horacio, besos, gracias por todo, Horacio. Y entonces les pido por favor que se tomen el tiempo de leerlo. Estamos trabajando todos los días por llegar hasta hasta su casa de información que no está en el mundo. Entonces es muy importante que valoren el trabajo de nuestros autores. Es un gran trabajo. Este libro no tardó en hacerse 15 días. Este libro tiene años de investigación de Horacio y de Ignacio, así como todos los libros que promovemos tienen una investigación y un trabajo por detrás enorme. Es muy importante que los adquieran, que los tengan en su biblioteca, porque no sabemos cuándo nos va a llegar la más fuerte, el más fuerte silencio. Cuando ya nos obliguen a estar callados va a ser difícil que tengamos este material en casa, y qué mejor que tener esto de forma escrita. No me vas a dejar mentir, Ignacio, leer en papel es una experiencia totalmente distinta a leer